Buenas tardes, hermanos y hermanas. En esta tarde quisiera compartir con ustedes este tema que lo he titulado Amando al prójimo. Y el texto clave es Romanos capítulo 13. Hablando de las deudas, quisiera contarle un poco de mi experiencia en cuanto a las deudas. Hace 4 años pasé por un concesionario de moto. Me gustó una moto marca Honda y hablé con mi hermano. Él fue mi fiador. Hicimos el papeleo y a los 5 días nos entregaron la moto. Yo estaba muy contento con mi moto, andaba para arriba y para abajo con mi moto. Los primeros 6 meses fueron unos meses muy buenos porque estaba al día con las cuotas de la moto, pero el 7º mes, el 8º mes, el 9º mes me atrasé con las cuotas de la moto. A mi hermano lo llamaban cada rato para que se reportaran con la cuota de la moto. Sin duda, hermanos y hermanas, fue un tiempo difícil para mí porque esto no me dejaba concentrarme, no había paz, no había tranquilidad en mí. Mi mente estaba en esa deuda. En fin, mi hermano tomó la moto, él la pagó, se quedó con la moto. Esa, sin duda alguna, fue una experiencia muy triste para mí y una experiencia muy amarga, muy triste para mí. Alguien dijo, cuando estamos a punto de endeudarnos, el panorama se hace atractivo. Esa moto fue para mí tan atractiva, pero no miré las causas, no miré los pormenores que esto me iba a traer. Hoy las nuevas invenciones tecnológicas son pan caliente y muchos hermanos, hermanas han caído en tentativa de endeudarse, y hermanos y hermanas quizás están viviendo este plano de un endeudamiento. Yo creo que el apóstol Pablo habla un poco sobre este tema. Y en el capítulo 13 de Romanos, allí encontramos dos cosas. Por un lado, Pablo habla de las responsabilidades en cuanto a las autoridades. Y por otro lado, habla de las responsabilidades al prójimo. Quisiera en primera instancia hablarle de las responsabilidades hacia las autoridades. En los versículos del 1 al 7 dice el apóstol Pablo que las autoridades no son producto o invención del hombre, sino que ellas, las autoridades, vienen de Dios, tienen un origen divino. Eso según lo que dice el versículo 1. Ahora, el versículo 2 revela que si un cristiano se opone a las autoridades, se revela directamente con Dios, quien es el autor de las autoridades, y en consecuencia tendrán el castigo. En ese mismo orden de ideas, los versículos 3, 4 y 5 presentan la función de las autoridades. En primera instancia, presenta una función incorrecta. Ellas, las autoridades, no están para impartir
terror a los que hacen el bien, sino a los que incurren en hacer lo malo. Allí sí las autoridades tienen una función. Ahora, el versículo 4 reitera el propósito de las autoridades: hacer el bien. Pero el apóstol dice, si un creyente hace lo incorrecto, es decir, lo malo, entonces sí hay motivos para temerle. El versículo 5 pone fin a esta pequeña sesión de 3 versículos. Pablo dice, así que da a entender fin de algo. Luego introduce una voz imperativa: sométanse a las autoridades y así no tendrán el castigo. Igualmente en los versículos 6 y 7, Pablo sigue esa misma línea y le dice a los creyentes que paguen sus impuestos, contribuciones, y también al que deban honor, denle honor; al que deban respeto, denle respeto. Pablo aconseja pagar tanto a cosas tangibles como cosas intangibles. Eso es en cuanto a las responsabilidades con las autoridades. En segundo lugar, quiero hablarle de las responsabilidades con el prójimo. En el versículo 8 se extiende este mismo principio, es decir, pagar al prójimo lo que debe, ser responsable con la deuda que tienes con el prójimo. Pablo dice, no tengas deudas pendientes con el prójimo. Es tajante Pablo cuando dice, no tengas deudas pendientes. Pablo no prohíbe que tengas deuda, pero hace una salvedad: si tienes, págalas. La Biblia nos enseña que tú y yo somos deudores de amor hacia los demás. Para esto Pablo trae a colación, a consideración, los mandamientos. Por ejemplo, no codiciar, no matar, no robar y otros, los cuales se extractan, se resumen en amar al prójimo. Cuando se ama al prójimo se ha cumplido la ley, pues el amor siempre quiere el beneficio hacia el prójimo. Ahora, el versículo 11 deja clara una orden. Pablo dice, hagan, es decir, actúen de buena manera en el diario vivir. Es el tiempo de despertar de ese somnífero profundo, ya que la salvación está cercana. Asimismo, en el versículo 12 y 13 presenta un contraste entre la noche y el día. Es decir, el apóstol dice a los cristianos que dejen todas aquellas acciones malas, pecaminosas. Y el versículo 13, el apóstol Pablo llama a vivir como a la luz del día, no viviendo en acciones de pecados que se narran en el mismo versículo, como son la orgía, las borracheras, el libertinaje, entre otras cosas. Finalmente, el apóstol Pablo cierra en este capítulo con el versículo 14, que es como la corona. Y él dice, vístanse de Cristo. Es decir, cambien esa ropa vieja y vístanse de ropa de amor que está en la persona de Jesucristo. Pablo dice a los creyentes, céntrense, giren alrededor de Cristo y serán guiados en la vida. A manera de conclusión, si tú como creyente no estás tomando en serio tu compromiso de pagar las deudas, te invito a que pienses en esto. Por ningún motivo evadas tus compromisos con tus deudores.
no te escondas de tus deudas. Habla con verdad. Asimismo, busca orientación en otros hermanos. El pastor u otras personas con madurez espiritual te pueden ayudar cuando te ves que no tienes salidas en tus deudas. No amontones deuda sobre otra deuda. Hermanos, escuchen esto. El pagar las deudas es una hermosa evidencia de que tienes una relación hermosa con Dios. Repito esa frase, querido hermano y hermanas. El pagar las deudas es una hermosa evidencia de que tienes una relación hermosa con Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Que esta palabra sea de bendición. Oriente a aquellos hermanos que están viviendo en esta situación. Amén y amén.